Dicen que el silencio de un convento es el sonido de la paz, pero no siempre es así. A veces, detrás de esos muros fríos y esas paredes encaladas, el silencio grita. Y sus gritos pueden escucharse incluso bajo tierra. Hubo una vez una monja que jamás debió ser enterrada. Una que aún respiraba cuando la cubrieron con tierra. Una que, dicen, intentó rascar el ataúd hasta que sus uñas se rompieron. Y cuyo nombre la Iglesia quiso borrar para siempre. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es una historia inventada para asustar a niños. Es un secreto real, oculto durante más de un siglo en los archivos de un convento que nunca debió existir. El convento de Santa Inés de la Penitencia, perdido en las montañas del norte, fue un lugar donde el pecado no se redimía con rezos, sino con entierros. Allí, las que desobedecían las reglas no eran castigadas con palabras, sino con silencio eterno. Yo lo supe por accidente, porque soy nieta de un hombre que trabajó como jardinero en aquel lugar cuando el convento ya estaba abandonado. Él nunca quiso contarme nada, pero cuando murió dejó una carta, una sola frase escrita con tinta temblorosa. Si algún día oyes golpes bajo tierra, no te acerques. Nunca entendí qué quería decir. Hasta que decidí buscar la verdad. El convento seguía en pie, aunque el tiempo lo había cubierto de musgo y sombras. Las ventanas rotas, las puertas podridas, y un olor a humedad y encierro que parecía no tener fin. Entré con una linterna, pisando con cuidado sobre un suelo que crujía como si se quejara. Y fue entonces en el antiguo claustro cuando vi la primera señal, una lápida rota con un nombre borrado a propósito. Solo se distinguía una letra, S. Bajé la vista y noté algo que no debí notar, las marcas de uñas en la piedra, rasgaduras, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. Desde ese momento supe que esta historia no era solo un rumor. Era real, y que detrás de esa tumba había un secreto tan oscuro que incluso los rezos más puros no podían limpiarlo. Cuentan que en 1894 vivía allí una joven novicia llamada Sor Soledad. Tenía apenas 20 años, pero su belleza y su espíritu inquieto eran motivo de comentarios entre las demás hermanas. Era demasiado humana, demasiado viva para un lugar que exigía ser piedra, no carne. La Madre Superiora, una mujer de mirada dura llamada Sor Elvira, la consideraba una amenaza. Decía que sus ojos distraían a los hombres que venían a confesar y que su sonrisa era tentación disfrazada de devoción. Pero Soledad no era malvada, solo era libre. Y en el convento, la libertad era el mayor de los pecados. Una noche, durante el rezo de maitines, un fraile visitante, Fray Lorenzo, el confesor del convento, fue descubierto con ella en el huerto. Dicen que no hubo beso ni toque, solo una conversación prohibida, pero eso bastó para sellar su destino. La Madre Superiora reunió a las hermanas. La tentación se ha colado entre nosotras, dijo, y la tentación debe ser enterrada antes de que contamine nuestras almas. Soledad intentó explicarse, lloró, suplicó, pero en los ojos de la superiora ya no había misericordia, solo un deseo de castigo. La acusaron de herejía, de haber sido seducida por el demonio disfrazado de fraile, y decidieron que su penitencia sería la muerte en vida. No fue ejecutada públicamente. El Vaticano jamás habría aprobado semejante acto. Fue un ritual secreto, una purificación, como lo llamaban en aquel convento, una práctica tan antigua que ni siquiera figuraba en los registros oficiales. El 14 de marzo de 1894, al caer la noche, las campanas no repicaron. En su lugar, 3 golpes secos resonaron desde la torre. Todas las hermanas sabían lo que significaban. Alguien sería purificada. Sor Soledad fue llevada al sótano del convento, sus manos atadas, su boca cubierta por una tela negra. No gritó, solo miraba con los ojos abiertos, llenos de terror y fe al mismo tiempo.
El fraile Lorenzo intentó detener el acto. Entró corriendo al claustro, pero fue interceptado por las hermanas. Nunca volvió a salir de allí. Mientras tanto, en la oscuridad del sótano, la Madre Superiora recitaba oraciones en latín. Las demás cavaban un hoyo en el suelo de piedra, lo bastante grande para un cuerpo. Cuando terminaron, la acostaron dentro. Soledad temblaba y sus labios se movían bajo la tela, murmurando un rezo que nadie entendía. El cuerpo será tierra y el alma será luz, dijo la superiora. Y entonces comenzaron a cubrirla con tierra, primero los pies, luego las piernas, hasta que la tierra le llegó al rostro. Sus manos, aún atadas, intentaban liberarse. La Madre Superiora se inclinó sobre ella y susurró: «Arrepiéntete, y Dios te perdonará». El último puñado de tierra cayó. El silencio se hizo eterno. Dicen que las hermanas sellaron el suelo con piedra y colocaron encima una cruz sin nombre. Durante semanas, el convento se llenó de un olor extraño. Las velas se apagaban solas. Y en las noches, algunas monjas juraban escuchar golpes bajo tierra, golpes suaves al principio, luego desesperados, pero nadie se atrevió a tocar la piedra. Hasta que, años después, el convento fue abandonado. Yo estuve allí, y puedo decirte algo. Los golpes no eran un mito, porque cuando apoyé la mano sobre esa tumba, sentí un temblor leve, como si algo o alguien todavía respirara ahí abajo. Cuando descubrí aquella tumba sin nombre, supe que la historia aún no había terminado, porque en el convento de Santa Inés nada moría del todo. Ni las oraciones, ni los pecados, ni las almas. Regresé al día siguiente con una lámpara de aceite y un crucifijo que encontré en el altar. El aire era espeso, olía a cera vieja y polvo, y cada paso resonaba como si alguien me siguiera. Caminé hacia la cripta. Las escaleras descendían en espiral, y cuanto más bajaba, más frío hacía. Fue entonces cuando escuché los susurros. Una voz femenina débil que repetía una frase una y otra vez. No era latín, no era oración, era una súplica. Aún estoy aquí. Me quedé inmóvil. El fuego de la lámpara tembló, y por un momento sentí que el aire se movía a mi alrededor, como si alguien hubiera pasado a mi lado. La voz se apagó, y en el silencio un golpe. Uno solo, seco, desde el suelo. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado, pero supe que debía seguir. Tenía que entender qué había ocurrido con Sor Soledad. Según los registros que encontré después, el fraile Lorenzo no había desaparecido del todo. Había sido confinado al mismo convento bajo vigilancia, acusado de haber sembrado la corrupción entre las hermanas. Sus cartas fueron censuradas, sus sermones prohibidos, pero entre los muros, en secreto, escribió su testimonio. Uno de esos escritos sobrevivió, escondido dentro de un salterio antiguo, y lo encontré cubierto de polvo. La letra era apretada, temblorosa, y el papel amarillento aún conservaba manchas de lágrimas o tal vez de sangre. «No la enterraron por pecadora», escribió. «La enterraron porque sabía demasiado». Lorenzo había descubierto que el convento practicaba rituales antiguos, mezcla de penitencia y superstición, donde las novicias eran sometidas a pruebas de fe. Algunas resistían, otras no. Las que se rebelaban eran castigadas con silencio perpetuo, sepultadas bajo las losas del suelo, para que su alma se purificara en oscuridad. Soledad lo había descubierto, y amenazó con contar la verdad. Por eso la silenciaron. En el pueblo se decía que el fraile había intentado sacarla esa misma noche. Entró al sótano con una pala y una lámpara, pero que las puertas del convento se cerraron detrás de él, solas. Las hermanas juraban que escucharon sus gritos y que al día siguiente la lámpara apareció apagada junto al muro donde yacía la tumba. El cuerpo del fraile nunca fue hallado. Desde entonces el convento fue maldito. Y todas las novicias que llegaban nuevas eran advertidas. Si oyes una voz en la noche que te llama por tu nombre, no respondas. No mires atrás.
Y nunca bajes sola a la cripta. Pero no todos obedecieron. Una de ellas fue Sor Ángela, una joven que llegó al convento 40 años después. Había oído los rumores, pero no creía en fantasmas. Era fuerte, racional, convencida de que la fe bastaba para ahuyentar cualquier sombra. Hasta que una noche, mientras limpiaba la capilla, escuchó que alguien susurraba su nombre desde el suelo. «Ángela, ¿quién está ahí?», preguntó con la voz quebrada. Nadie respondió, solo el eco de su respiración. Al día siguiente, pidió permiso para revisar los archivos antiguos, pero la Madre Superiora se negó. «Hay cosas que es mejor no remover», le dijo con frialdad, pero Ángela no era de las que obedecen fácilmente. Esperó a medianoche, tomó una vela y bajó sola por la escalera de piedra. El aire estaba helado, el suelo cubierto de polvo. Las sombras se movían con la llama, y al llegar al fondo vio la lápida rota, la misma que yo había encontrado tantos años después. Se arrodilló para tocarla, y sintió algo tibio, un soplo, un suspiro, y luego un golpe seco desde abajo. Gritó, corrió escaleras arriba, pero al llegar al claustro, todas las velas estaban apagadas, las puertas se cerraron solas, y en el eco del pasillo escuchó una voz femenina susurrar justo detrás de ella: «Tú abriste mi tumba». La encontraron al amanecer inconsciente, con las manos cubiertas de tierra. Cuando despertó no hablaba, no volvió a hablar jamás. Solo se quedaba mirando el suelo, susurrando una y otra vez: «Está viva». Los años pasaron, el convento se vació. La orden fue disuelta por el Vaticano y el lugar quedó abandonado. Hasta que yo llegué. Pero esa noche, mientras leía las cartas de Lorenzo en la antigua celda, cometí el mismo error. Leí sus últimas palabras en voz alta. «Soledad, perdóname». El viento se levantó de golpe. Las velas se apagaron y del fondo del pasillo escuché algo. Primero pasos, luego un arrastre, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre piedra. El sonido se acercaba. Podía oír la respiración, y entonces la vi. Una figura, envuelta en un hábito gris, cubierto de polvo, con la piel cenicienta y los ojos vacíos. No caminaba, se deslizaba, y en su mano derecha aún llevaba un trozo de rosario roto. Quise moverme, pero no pude. Mi cuerpo estaba congelado. La lámpara temblaba en mi mano. La figura se detuvo a unos metros. Y su voz, suave como el viento, dijo: «No me enterraron por mis pecados, sino por los suyos». El aire se volvió hielo. Las paredes gemían, el suelo vibró, y allí, frente a mis ojos, la piedra de la tumba se abrió sola, dejando escapar un suspiro, como el último aliento de alguien que nunca descansó. El aire del convento se volvió más pesado desde aquella noche. No dormí, no recé, solo escuchaba. Porque cuando el silencio reina, el pasado empieza a hablar. Durante los días siguientes, los sonidos se repitieron. Golpes lejanos, murmullos en los pasillos, el roce de algo o alguien que se movía en la oscuridad. Intenté convencerme de que eran ratas, el viento o mi imaginación, pero dentro de mí sabía que no era así. Cada noche, exactamente a las 3:13, el mismo golpe bajo el suelo. 3 veces, siempre 3, y luego un suspiro, como si alguien respirara justo debajo de mis pies. Decidí grabarlo. Puse una vieja grabadora frente a la tumba y me senté a esperar. Las horas pasaron lentas. Las sombras del claustro se alargaban con la luz de la lámpara. El viento soplaba desde la montaña, colándose por las rendijas, y entonces ocurrió el primer golpe. Luego otro, y el tercero, más fuerte, tan violento que la lámpara cayó al suelo. La grabadora siguió corriendo, y entre los chasquidos del viento se escuchó algo más. Una voz femenina, casi un lamento. «¿Por qué me dejaste aquí?». Me quedé helado. Esa voz no provenía de mi mente, salía desde el suelo. Me incliné sobre la piedra y noté cómo el aire salía desde una grieta. Era cálido como una respiración humana.
Entonces, sin pensarlo, comencé a retirar los fragmentos de piedra suelta. No lo sé, no sé qué esperaba encontrar. Tal vez huesos, tal vez polvo. Pero lo que hallé fue algo que me persigue hasta hoy. Un trozo de tela. Gris, deshecho, con el borde aún manchado de sangre seca. Y debajo, una cadena con una pequeña medalla de cobre grabada con una palabra, soledad. La misma que el fraile había intentado salvar. El viento apagó la lámpara. Me quedé a oscuras, solo con la luz temblorosa de la luna colándose por las grietas del techo. Y en esa penumbra la escuché otra vez. No me olvides. Me volví. Y allí estaba, no una sombra esta vez, una figura, la monja, su rostro cubierto de tierra, su hábito deshecho, sus manos extendidas hacia mí como si buscara ayuda. No hablaba con la boca, sino con el pensamiento. Su voz resonaba dentro de mi cabeza como un eco de otra vida. Me juraron redención y me dieron condena. Él prometió sacarme y me dejó morir. Intenté moverme, pero no podía. Mis piernas eran de piedra, mi corazón golpeaba con tanta fuerza que me dolía el pecho. La monja dio un paso. Su presencia era helada, pero no malvada. Más que miedo, sentí compasión. Era dolor puro, antiguo, sin descanso. «Ayúdame», susurró. «Sácame de aquí». Quise responder, pero no pude. La garganta se me cerró. Solo pude hacer un gesto torpe, señalando la piedra rota. Ella se inclinó y sus dedos tocaron la superficie. La piedra vibró como si respirara. Y entonces la tierra tembló. El suelo se agrietó. Las paredes comenzaron a crujir. Corrí hacia la escalera, pero una fuerza invisible me empujó contra el muro. El aire se volvió denso. Las llamas de las velas estallaron al mismo tiempo y una ráfaga de viento arrasó con todo. Desde el fondo del pasillo se escuchó una segunda voz, una voz grave, masculina. «Detente, Soledad». Era el fraile, o lo que quedaba de él. Una figura cubierta con una túnica negra apareció entre el polvo. Sus ojos vacíos brillaban con un tono azul espectral. Sus pies no tocaban el suelo. «No la sigas», me advirtió. «Ella no busca libertad. Busca venganza». La monja levantó la cabeza y el aire se volvió un vendaval. El fraile extendió un crucifijo, pero éste se partió al instante. «¡Tú me condenaste!», gritó ella con voz de trueno. «Tú me enterraste viva». El eco sacudió las paredes. El fraile cayó de rodillas, como si el peso de los siglos lo aplastara. «Intenté salvarte», dijo él. «Ellas me lo impidieron. Me mataron por ti». «Mentira», rugió la sombra de la monja. «Te escondiste mientras me ahogaba en tierra. ¿Escuchaste mis gritos?». Sus palabras se convirtieron en viento. El suelo se abrió más. De la grieta salió un humo oscuro, espeso, que olía a ceniza y muerte. Las campanas del convento comenzaron a sonar solas, una tras otra, como si anunciaran juicio. Las figuras espectrales de otras monjas emergieron de las paredes. Algunas lloraban, otras rezaban, todas miraban hacia mí. El fraile levantó la vista, sus ojos llenos de desesperación. «¡Cierra el círculo! No dejes que salga». No entendí, pero entonces vi que la grieta crecía y algo empezaba a salir de ella. Manos huesudas llenas de tierra, y luego rostros. Cientos de rostros de mujeres cubiertos de polvo, de miedo y de rabia. Las voces se mezclaron en un solo grito. «Nos enterraron vivas». Nos enterraron vivas. El eco fue tan fuerte que el suelo se partió por completo. Corrí, tropecé, caí, mientras las sombras subían desde el suelo como una marea, y justo cuando creí que todo acabaría, una luz atravesó la oscuridad. Una sola vela, encendida sobre el altar. La llama no parpadeaba. Era firme, dorada, como si desafiara al infierno mismo. La monja se volvió hacia la luz. Por un instante su rostro dejó de ser terror. Parecía humano, lloraba. «No quería venganza», susurró. «Solo quería que alguien me escuchara». Sus palabras se deshicieron en el aire. La tierra se cerró de golpe. Las sombras se desvanecieron y el fraile desapareció con ellas. El convento quedó en silencio.
Solo quedaba yo jadeando, con la vela ardiendo a mis pies y la medalla de cobre en la mano. Soledad había sido oída, pero su dolor aún no se había ido, porque el silencio seguía respirando. El amanecer nunca llegó esa noche. O tal vez sí, pero la oscuridad era tan espesa que el sol jamás la atravesó. El convento entero respiraba como si estuviera vivo. El aire olía a tierra húmeda, incienso viejo y miedo. Sabía que debía salir de allí, pero algo, o alguien, no quería que me fuera. Cada puerta que intentaba abrir estaba sellada. Cada pasillo que recorría terminaba en el mismo sitio. La capilla principal, el lugar donde comenzó todo. En el centro, la piedra rota seguía cubierta de polvo, pero ahora había algo distinto. Una grieta más profunda, tan negra que parecía no tener fondo, y de ella salía un susurro. Un rezo, al principio ininteligible, pero poco a poco se volvió claro. Ave María, llena eres de gracia. Era una voz de mujer, suave, dulce, hasta que la oración se rompió en un gemido. No me dejes aquí. La tierra vibró. Los bancos se movieron. El crucifijo del altar cayó y se partió en dos. Retrocedí, temblando, cuando vi salir del suelo una mano, pálida y delgada, cubierta de tierra. Luego otra, y después el rostro de Sor Soledad, como una flor que brota del infierno. Sus ojos vacíos me buscaron en la penumbra y su voz, si se podía llamar voz, llenó toda la capilla. Lorenzo. El eco retumbó. Las velas se encendieron solas, iluminando los rostros de las antiguas monjas, pintadas en los vitrales, ahora deformadas por el fuego. La sombra del fraile apareció al fondo. Su figura se doblaba con dolor, como si siglos de culpa lo aplastaran. «¡No la llames!», grité. «Déjala descansar». «Tú no entiendes», respondió. «Nadie puede descansar aquí, no mientras el pecado siga sellado». Soledad avanzó, arrastrando el hábito que se deshacía en polvo. El fraile cayó de rodillas, y yo, atrapado entre ambos, sentí que el aire me faltaba. Ella lo miró con una mezcla de amor y odio, la emoción más humana y más terrible que existe. «¿Dijiste que volverías?», susurró. «Esperé 3 días bajo tierra, 3 noches escuchando mis propios latidos, y nunca volviste». Lorenzo lloraba. Sus lágrimas eran negras. Caían al suelo y se evaporaban. «Quise sacarte», dijo, «pero ellas me encerraron, me mataron, me dejaron pudrirme con tu culpa». El suelo volvió a temblar. Las paredes sangraban humedad, y el sonido, ese sonido inhumano de huesos moviéndose, llenó el lugar. Soledad gritó, no de dolor, sino de furia contenida durante un siglo. «Entonces arderemos todos». Una corriente de aire helado me empujó hacia el altar. El fuego se encendió en los bancos, las cortinas ardieron, y la estatua de la Virgen se resquebrajó. Intenté huir, pero el suelo se abrió bajo mis pies. Caí entre tierra y piedras, rodando hasta un túnel bajo la capilla. Allí abajo vi lo impensable. Docenas de cuerpos, no esqueletos, no huesos antiguos. Cuerpos preservados, con hábitos grises, manos entrelazadas y rostros aún marcados por el horror. Cada uno tenía la boca abierta, como si hubieran muerto gritando, y en sus manos un rosario. El mismo rosario roto que Soledad llevaba. Comprendí entonces la magnitud del crimen. No fue solo una monja, fueron muchas, entierros en vida. Penitencias eternas disfrazadas de santidad. La voz de Soledad resonó en la caverna. Ellas me oyeron morir, y no hicieron nada. De entre los cuerpos, otras voces comenzaron a hablar. Al principio en susurros, luego gritando al unísono. Nos callaron, nos encerraron, nos mataron vivas. El aire vibró. La tierra tembló con tanta fuerza que el techo comenzó a caer. Subí a gatas, cubierto de polvo, tratando de salir, pero algo me tomó del tobillo. Una mano helada, una fuerza imposible. «¡Suéltame!», grité desesperado. La figura de Soledad emergió otra vez, su rostro frente al mío. A centímetros. Pude ver los gusanos arrastrándose entre su piel. Y sus ojos,
Eran los de una mujer que había conocido el infierno y regresado. «No puedes irte», susurró. «Alguien debe pagar». Entonces la sombra del fraile descendió. Una figura envuelta en un hábito gris cubierto de polvo, con la piel cenicienta y los ojos vacíos. No caminaba, se deslizaba y en su mano derecha aún llevaba un trozo de rosario roto. Quise moverme, pero no pude. Mi cuerpo estaba congelado. La lámpara temblaba en mi mano. La figura se detuvo a unos metros, y su voz suave como el viento dijo: «No me enterraron por mis pecados, sino por los suyos». El aire se volvió hielo, las paredes gemían, el suelo vibró. Y allí, frente a mis ojos, la piedra de la tumba se abrió sola, dejando escapar un suspiro, como el último aliento de alguien que nunca descansó. El aire del convento se volvió más pesado desde aquella noche. No dormí, no recé, solo escuchaba, porque cuando el silencio reina, el pasado empieza a hablar. Durante los días siguientes, los sonidos se repitieron. Golpes lejanos, murmullos en los pasillos, el roce de algo o alguien que se movía en la oscuridad. Intenté convencerme de que eran ratas, el viento o mi imaginación, pero dentro de mí sabía que no era así. Cada noche, exactamente a las 3:13, el mismo golpe bajo el suelo. 3 veces, siempre 3, y luego un suspiro, como si alguien respirara justo debajo de mis pies. Decidí grabarlo. Puse una vieja grabadora frente a la tumba y me senté a esperar. Las horas pasaron lentas. Las sombras del claustro se alargaban con la luz de la lámpara. El viento soplaba desde la montaña, colándose por las rendijas, y entonces ocurrió el primer golpe. Luego otro, y el tercero más fuerte, tan violento que la lámpara cayó al suelo. La grabadora siguió corriendo, y entre los chasquidos del viento se escuchó algo más. Una voz femenina, casi un lamento. «¿Por qué me dejaste aquí?» Me quedé helado. Esa voz no provenía de mi mente, salía desde el suelo. Me incliné sobre la piedra y noté cómo el aire salía desde una grieta. Era cálido, como una respiración humana. Entonces, sin pensarlo, comencé a retirar los fragmentos de piedra suelta. No lo sé, no sé qué esperaba encontrar, tal vez huesos, tal vez polvo. Pero lo que hallé fue algo que me persigue hasta hoy, un trozo de tela, gris, deshecho, con el borde aún manchado de sangre seca, y debajo una cadena con una pequeña medalla de cobre grabada con una palabra: soledad, la misma que el fraile había intentado salvar. El viento apagó la lámpara. Me quedé a oscuras, solo con la luz temblorosa de la luna colándose por las grietas del techo. Y en esa penumbra la escuché otra vez. «No me olvides». Me volví. Y allí estaba, no una sombra esta vez, una figura, la monja, su rostro cubierto de tierra, su hábito deshecho, sus manos extendidas hacia mí como si buscara ayuda. No hablaba con la boca, sino con el pensamiento. Su voz resonaba dentro de mi cabeza como un eco de otra vida. Me juraron redención y me dieron condena. Él prometió sacarme y me dejó morir. Intenté moverme, pero no podía. Mis piernas eran de piedra, mi corazón golpeaba con tanta fuerza que me dolía el pecho. La monja dio un paso. Su presencia era helada, pero no malvada. Más que miedo sentí compasión. Era dolor puro, antiguo, sin descanso. «Ayúdame», susurró. «Sácame de aquí». Quise responder, pero no pude. La garganta se me cerró. Solo pude hacer un gesto torpe, señalando la piedra rota. Ella se inclinó y sus dedos tocaron la superficie. La piedra vibró como si respirara. Y entonces la tierra tembló, el suelo se agrietó, las paredes comenzaron a crujir. Corrí hacia la escalera, pero una fuerza invisible me empujó contra el muro. El aire se volvió denso. Las llamas de las velas estallaron al mismo tiempo, y una ráfaga de viento arrasó con todo. Desde el fondo del pasillo se escuchó una segunda voz. Una voz grave, masculina. «Detente, Soledad». Era el fraile, o lo que quedaba de él. Una figura cubierta con una túnica negra apareció entre el polvo.
Sus ojos vacíos brillaban con un tono azul espectral. Sus pies no tocaban el suelo. «No la sigas», me advirtió. «Ella no busca libertad. Busca venganza». La monja levantó la cabeza y el aire se volvió un vendaval. El fraile extendió un crucifijo, pero éste se partió al instante. «¡Tú me condenaste!», gritó ella con voz de trueno. «Tú me enterraste viva». El eco sacudió las paredes. El fraile cayó de rodillas, como si el peso de los siglos lo aplastaran. «Intenté salvarte», dijo él. «Ellas me lo impidieron. Me mataron por ti». «Mentira», rugió la sombra de la monja. «Te escondiste mientras me ahogaba en tierra. Escuchaste mis gritos». Sus palabras se convirtieron en viento. El suelo se abrió más. De la grieta salió un humo oscuro, espeso, que olía a ceniza y muerte. Las campanas del convento comenzaron a sonar solas, una tras otra, como si anunciaran juicio. Las figuras espectrales de otras monjas emergieron de las paredes. Algunas lloraban, otras rezaban. Todas miraban hacia mí. El fraile levantó la vista, sus ojos llenos de desesperación. «Cierra el círculo. No dejes que salga». No entendí, pero entonces vi que la grieta crecía y algo empezaba a salir de ella. Manos huesudas, llenas de tierra, y luego rostros. Cientos de rostros de mujeres, cubiertos de polvo, de miedo y de rabia. Las voces se mezclaron en un solo grito. «¡Nos enterraron vivas!». Nos enterraron vivas. El eco fue tan fuerte que el suelo se partió por completo. Corrí, tropecé, caí, mientras las sombras subían desde el suelo como una marea. Y justo cuando creí que todo acabaría, una luz atravesó la oscuridad. Una sola vela, encendida sobre el altar. La llama no parpadeaba. Era firme, dorada, como si desafiara al infierno mismo. La monja se volvió hacia la luz. Por un instante, su rostro dejó de ser terror. Parecía humano, lloraba. No quería venganza, susurró. Solo quería que alguien me escuchara. Sus palabras se deshicieron en el aire. La tierra se cerró de golpe. Las sombras se desvanecieron. Y el fraile desapareció con ellas. El convento quedó en silencio. Solo quedaba yo, jadeando, con la vela ardiendo a mis pies y la medalla de cobre en la mano. Soledad había sido oída, pero su dolor aún no se había ido, porque el silencio seguía respirando. El amanecer nunca llegó esa noche. O tal vez sí, pero la oscuridad era tan espesa que el sol jamás la atravesó. El convento entero respiraba como si estuviera vivo. El aire olía a tierra húmeda, incienso viejo y miedo. Sabía que debía salir de allí, pero algo o alguien no quería que me fuera. Cada puerta que intentaba abrir estaba sellada. Cada pasillo que recorría terminaba en el mismo sitio, la capilla principal, el lugar donde comenzó todo. En el centro, la piedra rota seguía cubierta de polvo, pero ahora había algo distinto, una grieta más profunda, tan negra que parecía no tener fondo, y de ella salía un susurro. Un rezo al principio ininteligible, pero poco a poco se volvió claro. «Ave María, llena eres de gracia». Era una voz de mujer, suave, dulce, hasta que la oración se rompió en un gemido. «Ma, no me dejes aquí». La tierra vibró. Los bancos se movieron. El crucifijo del altar cayó y se partió en dos. Retrocedí, temblando, cuando vi salir del suelo una mano, pálida y delgada, cubierta de tierra, luego otra. Y después, el rostro de Sor Soledad, como una flor que brota del infierno. Sus ojos vacíos me buscaron en la penumbra, y su voz, si se podía llamar voz, llenó toda la capilla. «Lorenzo». El eco retumbó. Las velas se encendieron solas, iluminando los rostros de las antiguas monjas, pintadas en los vitrales, ahora deformadas por el fuego. La sombra del fraile apareció al fondo. Su figura se doblaba con dolor, como si siglos de culpa lo aplastaran. «No la llames», grité. «Déjala descansar». «Tú no entiendes», respondió. «Nadie puede descansar aquí, no mientras el pecado siga sellado». Soledad avanzó, arrastrando el hábito que se deshacía en polvo.
El fraile cayó de rodillas, y yo, atrapado entre ambos, sentí que el aire me faltaba. Ella lo miró con una mezcla de amor y odio, la emoción más humana y más terrible que existe. ¿Dijiste que volverías?, susurró. Esperé 3 días bajo tierra, 3 noches escuchando mis propios latidos, y nunca volviste. Lorenzo lloraba. Sus lágrimas eran negras, o caían al suelo y se evaporaban. Quise sacarte, dijo. Pero ellas me encerraron, me mataron, me dejaron pudrirme con tu culpa. El suelo volvió a temblar. Las paredes sangraban humedad, y el sonido, ese sonido inhumano de huesos moviéndose, llenó el lugar. Soledad gritó, no de dolor, sino de furia contenida durante un siglo. Entonces arderemos todos. Una corriente de aire helado me empujó hacia el altar. El fuego se encendió en los bancos, las cortinas ardieron, y la estatua de la Virgen se resquebrajó. Intenté huir, pero el suelo se abrió bajo mis pies. Caí entre tierra y piedras, rodando hasta un túnel bajo la capilla. Allí abajo vi lo impensable, docenas de cuerpos. No esqueletos, no huesos antiguos. Cuerpos preservados, con hábitos grises, manos entrelazadas y rostros aún marcados por el horror. Cada uno tenía la boca abierta, como si hubieran muerto gritando, y en sus manos un rosario. El mismo rosario roto que Soledad llevaba. Comprendí entonces la magnitud del crimen. No fue solo una monja. Fueron muchas. Entierros en vida, penitencias eternas disfrazadas de santidad. La voz de Soledad resonó en la caverna. Ellas me oyeron morir, y no hicieron nada. De entre los cuerpos, otras voces comenzaron a hablar. Al principio en susurros, luego gritando al unísono. Nos callaron, nos encerraron, nos mataron vivas. El aire vibró. La tierra tembló con tanta fuerza que el techo comenzó a caer. Subí a gatas, cubierto de polvo, tratando de salir, pero algo me tomó del tobillo. Una mano helada, una fuerza imposible. ¡Suéltame!, grité desesperado. La figura de Soledad emergió otra vez, su rostro frente al mío. A centímetros. Pude ver los gusanos arrastrándose entre su piel. Y sus ojos eran los de una mujer que había conocido el infierno y regresado. «No puedes irte», susurró. «Alguien debe pagar». Entonces la sombra del fraile descendió. Su cuerpo se interpuso entre nosotros. Extendió los brazos como un escudo. «Págame a mí», dijo. «O fui yo quien falló». La tierra se abrió de nuevo, tragándolos a ambos. Un grito, una luz y después silencio. Cuando desperté, el sol ya entraba por las grietas del techo. El convento estaba en ruinas. La piedra rota de la tumba había desaparecido y en su lugar había una cruz nueva de madera. Tallada en ella una frase: «Aquí reposa Sor Soledad». Al fin, en paz, salí de aquel lugar tambaleándome. El aire libre me quemaba los pulmones, como si fuera la primera vez que respiraba en años. Cuando miré atrás, el convento parecía más pequeño, más frágil, pero aún podía escuchar muy lejos el eco de campanas que nadie tocaba, y entre sus notas una voz suave, apenas un murmullo: «Gracias». Pensé que todo había terminado, que Soledad por fin descansaba, pero aquella noche, mientras escuchaba la grabación que había hecho días antes, algo cambió. Los golpes estaban ahí, las voces, el susurro, pero al final, una frase nueva, una que no había escuchado antes. «Vendrá otra y ocupará mi lugar». El audio se cortó, y en la penumbra de mi habitación, el crucifijo sobre la pared se cayó solo. El polvo del convento me siguió hasta casa. El secreto también. Han pasado meses desde que salí del convento. Pero el silencio, el mismo silencio que respiraba bajo esas piedras, todavía vive conmigo. A veces, cuando cae la noche y la casa se queda en calma, vuelvo a escuchar los 3 golpes, suaves, distantes, pero inconfundibles, y sé que no son producto de mi mente. No después de todo lo que vi. Intenté continuar con mi vida.
Pero el olor a tierra húmeda sigue impregnado en mi ropa y la sensación de que alguien me observa nunca se fue del todo. He soñado con ella, con Sor Soledad. En mis sueños ya no está cubierta de tierra. Está de pie frente a un campo de flores blancas, con el rostro limpio y sereno. Sus labios se mueven pero no habla. Solo sonríe, como si por fin hubiera encontrado paz, y sin embargo, cada vez que despierto, hay tierra en mis manos. Volví una última vez al convento, no por curiosidad, sino por necesidad. Necesitaba saber si el mal seguía allí. El camino estaba cubierto de maleza, el portón oxidado y las paredes ya a punto de caer. Todo olía a abandono, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Entré. El eco de mis pasos era distinto. No sonaba hueco, sino acompañado. Como si alguien caminara conmigo. Cuando llegué a la capilla, encontré algo nuevo sobre el altar. Una vela encendida recién colocada. La cera aún goteaba. Me arrodillé frente a ella y recé, no por mí, sino por todas aquellas almas que fueron condenadas por amar, por pensar, por sentir. El viento sopló desde el sur. La llama se inclinó, pero no se apagó. Y entonces la escuché por última vez, la voz de Soledad, suave, distante, casi como un suspiro. Gracias por contar mi historia. Salí de allí sabiendo que nada volvería a ser igual. Porque hay historias que no se cuentan por morbo, ni por curiosidad. Se cuentan para liberar. Y cuando una historia dormida durante más de 100 años se escucha otra vez, algo cambia en el aire. Las almas se calman, el silencio se limpia, pero también despierta algo más. El mal no desaparece, solo espera. Y en algún rincón del mundo, otra mujer con el nombre de Soledad vuelve a escuchar los golpes bajo tierra. Si llegaste hasta aquí, ya conoces el secreto. Has oído las voces que la iglesia quiso borrar. Has caminado entre las sombras del convento y has sentido el frío de la tierra donde la fe se mezcló con el miedo. Pero esta historia no es la única. Hay otras, muchas más. Historias silenciadas, enterradas, prohibidas. De monjas, frailes, santos y pecadores, de milagros que nunca lo fueron y de condenas disfrazadas de fe. Y aquí, en este canal, las iremos revelando una a una, así que si te atreves a seguir escuchando lo que nadie más se atreve a contar, suscríbete, activa la campana. Quédate con nosotros, porque hay secretos que siguen respirando bajo tierra, esperando a que alguien los despierte. Y tú ya has oído el primero.